computadoras se solucionan todas las cosas, no siempre. Ojalá todas las cosas fueran así de simples, pero bueno, no se suelen dar. Bien, a ver, le voy a compartir la asistencia si me dan unos segunditos. Tengo una noticia para contarle también de paso. Hoy estuvimos en una reunión de docentes y de coordinadoras. Y les comento, todavía no está decidido, pero la idea sería fusionar, digamos, por lo menos en lo que es la práctica, la comisión A y la comisión B, y en vez de darle una clase semanal, pasaríamos a darle 2 horas semanales de corrido, digamos. Entonces, a veces, por ahí creo que le van a sacar un poco más del jugo teniendo más horas en los dos grupos que teniendo solo una hora semanal, más que nada con los ejercicios. Porque por ahí a veces nos ponemos a ver detalles de cosas que nos roban a veces el tiempo y algunos quieren ver más código e ir a los bifes directamente y no tanto, digamos, a parte de la historia de cómo se hicieron las cosas. Así que podría ser que esto se haga realidad, digamos, de que fusionemos los dos grupos dentro de unas 2 semanas. Y si eso pasa, creo que sería, digamos, le podríamos sacar mucho más el jugo, ustedes le podrían sacar mucho más el jugo a las clases, digamos, de práctica. En cuanto a la teoría, eh, no hay nada dicho, no hay nada definido si van a cambiar o no la modalidad, pero sería la idea, digamos, por lo menos esa, que tengan un poco más de horas en cuanto a la práctica. El otro grupo está teniendo clases a la misma hora en otro canal los días martes. Los martes de 7 de la tarde a 8 de la noche están teniendo clases. Y con ustedes tengo hoy, los jueves. La idea sería alguno de esos 2 días eh, sacar una hora de inglés o correr una hora de inglés o hacer algún cambio con alguna profesora de inglés y dar de corrido o el martes 2 horas de práctica o el jueves 2 horas de práctica o Profe, ver en algún momento cómo se puede acomodar esas 2 horas. Pero profe, la idea sería no sacarlo a Permiso. usted y decirle, bueno, de repente apareció un nuevo horario y bueno, vamos a disponer de otros Claro, horarios extras, sino que serían claro, pero dentro de los bloques que ustedes ya tienen asignados, nos estaríamos manejando dentro de esos bloques, no los haríamos cambiar, digamos, su rutina. Solamente lo único que cambiaría es el canal de la televisión nomás. sí, pero sí, igual creo que tenemos Esa a las sería la 8 idea, inglés, digamos. así que Bien, ahí le encaja justo. compartí, José le acaba de compartir la asistencia, si pueden ir completando, vamos avanzando con eso. profe, re contenta está la profe de Bien, inglés escuchando eso. em, bien, ahí Marta explicó bien más o menos cuál sería la idea. Igual eso todavía no está definido y una vez que si se logra definir, la idea sería que ustedes puedan tener mucho más de práctica. Fíjense que hoy arrancamos, bueno, casi nunca arrancamos tarde, hoy arrancamos un poco más tarde, pero 15 minutos ya se fueron, digamos, y ahí es cuando uno pierde sacarle el jugo a una clase. Bueno, con respecto al trabajo práctico de Git, lo que se le venía prometiendo, voy a compartir esto, con el trabajo práctico número 2, ya en teoría debería estar publicado, ¿no? Debería estar, ya lo deberían tener
todos por lo menos subido a Canvas como un PDF. Ahora bien, tarea número 2, el práctico número 3. A ver, lo voy a compartir acá en la pantalla. El práctico número 3 es bastante simple. No es muy complejo. Así que a ver si puedo. Bien, cuando entran a las clases, si pueden habilitar los micrófonos para hacer preguntas, no hay problema, chicos. Hola, Voy a compartir mi pantalla, a ver si se ve bien. Yo creo que no nos escucha porque... Bien. No, estaría escuchando, profe. A ver, mandate otro chiste. Ok. Sí, Bueno, sí, arrancamos. Vamos a hacer la grabación. Arrancamos, chicos. Así queda para la prosperidad. Bien, con respecto al práctico número 2, ya lo deberíamos tener cerrado y estaríamos también cerrando el práctico número 3. Después del trabajo práctico número 3, o es el primer trabajo del módulo 2, no se le va a solicitar, digamos, un trabajo práctico de lo que son metodologías de software. Ustedes ya lo llegaron a dar, pero de lo que es metodología, nosotros, por lo menos ustedes deberían llevarse los conceptos o las ideas de que se trabajan en equipo y esos equipos tienen una modalidad de trabajo y que las metodologías de software, las metodologías que hoy se implementan o que hoy se utilizan más en las factorías de software, de esas metodologías son como un marco de trabajo que nos dicen o nos indican cómo se debe trabajar en un equipo de desarrollo de software. Bien, de toda esa teoría se escribieron una montonera de libros, una infinidad de libros, y de toda esa teoría no hay ninguna metodología que se logre aplicar al 100%. Hoy la más utilizada por las empresas o la más conocida es Scrum. Seguramente más de alguno lo habrá escuchado. Y de esa metodología se utilizan algunos artefactos o algunas herramientas, pero no se logra implementar en un lugar al 100%. Yo al menos no conozco a nadie que pueda implementar con todos los componentes una metodología de software ágil hoy por hoy. Lo que sí le puedo decir que se utilizan varios componentes de esas metodologías y después cuando ustedes estén trabajando en una organización, sea pública o privada, seguramente cuando estén adentro le van a decir, bueno, nosotros trabajamos de esta manera y hacemos esto y esto y esto. Ya le van a dar las pautas de cómo trabajar. Lo importante que tienen que saber es que existen las metodologías ágiles y el día de mañana, si quieren trabajar no en un puesto de desarrollo o de producción, más que nada, y quieren estar en lo que es puestos gerenciales, deben conocer de muchísimas metodologías y las herramientas para llevar a cabo, digamos, las tareas, digamos, o la asignación de tareas, se hacen gracias, digamos, a cómo nos enseñan a organizarnos mejor. Más que nada, bueno, las que son metodologías de software están orientadas a la gestión. Nosotros no estamos yendo para el lado de la programación, así que por eso no vamos a entrar tanto a darles trabajos prácticos de teoría con eso. Bien, entrando ya a lo que, volviendo al módulo 2, de lo que es repositorios, de eso sí, esto ustedes lo tienen que saber como el Padre Nuestro y el día de mañana lo van a ocupar, en todo momento lo van a estar ocupando. Así que, bueno, con respecto al trabajo práctico número 2, tampoco no le quisimos complicar mucho porque lo que recién estamos saliendo, digamos, de los primeros repasos o la primera introducción a lo que es el curso, que era viendo algo de JavaScript, viendo algo de metodologías, viendo algo de Git, cómo funciona, y ahora ya esta semana ya vamos a entrar, o ya entraron a lo que es bases de datos o motores de base de datos, y ahí es donde, ahora es donde recién va a arrancar lo más divertido y lo más entretenido del curso.
Así que si venían súper relajados, súper tranqui, ahora es el momento de que vamos a empezar a darle mucho más contenido o mucho más hincapié a los trabajos prácticos. Bien, con respecto al trabajo práctico de Git, fíjense que tienen el ejercicio número 1, que básicamente se les pide que modifiquen su perfil de Git, de GitHub, por lo menos porque esto le va a servir hoy o para el día de mañana, a que te puedan poner en su currículum que tienen un repositorio de GitHub y están publicando contenido en GitHub. Algunos pueden tener una o muchas cuentas en GitHub, pero lo ideal es tener alguna, más o menos con un perfil editado. Y también va a servir para que nosotros los profesores lo podamos identificar mucho más rápido, digamos. Después algo que también se le pidió en el punto 1 es que se genere una clave pública, ¿no es cierto? Y esa clave pública la vinculen con su cuenta de GitHub. ¿Esto para qué sirve? Acá abajo se le pasa el paso a paso. Esto está en inglés, pero también tiene un botoncito para cambiar de idioma a español, inglés. En mi caso ocupo un montón de plugins, así que acá está. Bien. Esto, crear una llave, lo que nos da es la posibilidad de decirle a nuestra computadora que la tenemos físicamente accesible, le decimos, bueno, accede a un repositorio remoto que está en la nube, está allá en internet, en cualquier otro lado del mundo, y le estamos diciendo que mi computadora o nuestra computadora es la computadora que tiene los permisos para acceder a esa cuenta de GitHub. Básicamente estamos vinculando nuestro dispositivo con GitHub. Y para eso, bueno, hay que generar una llave pública. La llave pública se genera en Windows, en Linux, en Mac, en cualquier cosa se puede hacer una llave pública. Y esa llave pública le va a servir para un montón de otros repositorios, no solo para vincularse con GitHub, sino pueden hacerlo con cualquier otro repositorio. Y cada vez que vayan a trabajar a alguna organización y le den acceso a un repositorio, seguramente van a tener que generar una llave pública o ya van a tener una llave pública ustedes creada y la van a ocupar en varios lugares. Bien. Esa tarea, digamos, con vincular ustedes su clave pública con el servidor remoto, después van a poder clonar los repositorios, van a poder comitear los repositorios y van a poder hacer una serie de pasos desde su computadora hacia el repositorio de GitHub. Todo esto lo van a poder hacer sin la interfaz gráfica, o sea, sin la interfaz web. Ustedes lo que necesitan es hacerlo vía consola, o sea, vía CLI, o van a necesitar hacer algunas cosas seguramente a través del Visual Studio. El Visual Studio ya trae plugins que hacen casi todo fácil, pero a veces hay algunos pasos que hay que hacerlos manualmente. Bien. Después, en el punto 2, lo que se le pide es que creen un repositorio privado llamado repo01. Desde la interfaz web, crear un archivo README que contenga el autor, una descripción de la tarea, realizar un commit en la rama main, ¿no es cierto? Que es la rama principal, la rama maestra. Después crear una carpeta llamada carpeta, dentro crear un archivo, script.js, luego realizar un commit en la rama main con la descripción del punto. O sea, que tienen que poner todo lo que dice acá en este punto en esa descripción. Después editar el archivo y agregar esto a un archivo de pruebas, solamente con un comentario, y después realizar otro commit más. Así le queda un historial de lo que estuvieron haciendo. Bien, en el ejercicio número 3, de vuelta, se le pide crear un repositorio, en este caso que sea un repositorio público, que esté en github.com, después que tenga el nombre del estudiante, por ejemplo, apellido-nombre, o sea, es más fácil identificarlo. En este repositorio crear un archivo README que contenga el título del curso, ¿no es cierto? Que es curso programación full stack, un subtítulo, comisión A o B, según la que corresponda. En este caso iría comisión B. Después cuando nos fusionemos, si nos fusionamos, no sé, seríamos la comisión C o la comisión A más B.
También ahí habría que pensar un nuevo nombre. Después ponerle un encabezado, autor, nombre, descripción. Esto es lo básico que va en cualquier carátula de un trabajo práctico de la primaria o la secundaria, chicos. La particularidad que tiene esto, que ustedes van a tener que editar esto con un editor, digamos, de Markdown. O sea, el editor lo que le va a dar es la capacidad de poder hacer un README y que no le salga todo el README escrito de corrido. Cuando ustedes generan un archivo README y le escriben texto arriba y lo escriben tal cual lo pondrían en un Word, ¿no es cierto? En un documento, en el README no lo entiende así de esa manera. El formato, digamos, de ese archivo lo lee como de corrido. Entonces le va a quedar un texto escrito de corrido. Para eso, Markdown tiene un formato, digamos, que hay que respetar. Y yo se lo dejé, creo que acá abajo en la bibliografía, una herramienta que sirve para edición. Y acá hay un archivo de ejemplo. Bien. Si se fijan, ustedes tendrían que agregarle un título, ¿no es cierto? Después, si quieren, pueden agregar un párrafo con, fíjense que la letra que está acá, a ver si la voy a agrandar un poquito más, para que la vean. Bien, fíjense que la letra esta está escrita como inclinadita, un poquito más inclinada. Esto también es un título, pero un poquito menos. Y yo en esta herramienta, en ningún lado, no hay un botón acá para editar texto. Si se fijan, no hay. Empiezan a buscar las herramientas como para ponerle negrita, cursiva, aumentarle el tamaño del texto. Y esta herramienta no sirve para eso. No fue creada con esa finalidad, en todo caso, para escribir documentos. Acá esta herramienta fue creada para generar, o sea, para guardar código, digamos, y tener un control de versión de nuestro código fuente. No es un editor de documentos. Entonces, cuando ustedes vayan a escribirlo en un formato que lo entiende la computadora, ¿no es cierto? Al título le van a agregar, por ejemplo, un numeral adelante. Cuando agregan eso, va a quedar como que si fuera un título principal. Si le agregan dos numerales, va a quedar como un subtítulo. En este caso, es más fácil, acá le pongo uno al lado del otro, lo van a ver mejor. Fíjense que el título, esto acá, está acá, vamos a hacer el copiar y pegar. Me gusta reutilizar código. Fíjense que cuando lo hacen con un solo numeral, después cuando lo interpreta, digamos, el navegador al Markdown, digamos, lo toma así. Y lo mismo se da si yo quiero agregar acá, no sé, que esto sea en cursiva, le pongo un guión bajo y seguramente me va a aparecer en cursiva. Y si quiero que sea en cursiva y que tenga un título, también lo puedo hacer. Y si quiero que sea un subtítulo, también lo puedo hacer. A ver, están equivocados. Bien. Bueno, básicamente es eso. Lo que tienen que hacer es crear un README, editarlo y agregarle texto. Y luego de eso guardarlo. Bien, en el mismo repositorio, si se fijan en el ejercicio 4, en el mismo repositorio lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es crear las carpetas. Módulo 1, trabajo práctico número 1. Módulo 1, trabajo práctico número 2. Módulo 2, este es el módulo 2, no va a tener trabajo práctico, pero sí tienen las consignas, que son estas. Dentro de cada carpeta, crear un archivo README con las consignas, respetando el formato de Markdown. Y luego, en cada directorio, agregar las consignas de los trabajos en formato PDF. O sea, los PDF que le estamos compartiendo con las tareas para hacer, esos PDF así como están, los suben, entonces quedan las consignas y de paso crean, digamos, estos archivos README para que sean leídos, digamos, o para que sean más fáciles de acceder
porque si suben un PDF no es tan fácil de acceder, hay que abrir el PDF y hay que abrir con algún programa que lea PDFs. Ahora los navegadores traen lectores de PDFs, pero no todos tienen instalados PDF, un editor o lector de PDF en realidad en su computadora. La idea es que tenga por lo menos una copia, digamos, si no va a estar solo en el Markdown, o sea, si no estaba en el README, perdón, debería por lo menos estar en el PDF. Además de eso, en el ejercicio número 5, fíjense que en el repositorio, el mismo repositorio sería, se le pide subir los ejercicios resueltos en los trabajos prácticos realizados hasta la fecha. O sea que tiene que subir todos los trabajos. Los que ya lo subieron, buenísimo, digamos. Una vez que suben los trabajos, fíjense que lo que se le pide es que lo ordenen módulo, ¿cierto? El número del módulo, supongamos que acá fuera el módulo número 1, iría trabajo práctico número 1, ejercicio número 1. Y así, módulo número 1, trabajo práctico número 1, ejercicio número 2. Y así sucesivamente hasta que suben todos los ejercicios. Una vez que crean todo esto, que terminan el trabajo práctico de Git, suben este práctico así como está al Canvas con un enlace a su repositorio. Entonces, queda, por lo menos en el Canvas queda que subieron la tarea y también queda un enlace a esa tarea. Cuando vayan a crear en el Canvas, cuando vayan a subir ese PDF, acuérdense de ponerle al menos un nombre, un apellido adentro del documento y la URL. Porque a veces uno suele olvidarse de que la carátula se sigue utilizando en muchos lugares, pero le recomendaría que lo suban, digamos, porque a veces queda solo el documento y no tiene nada, no tiene ni un nombre y es medio difícil adivinar de quién es el trabajo. La herramienta esta por lo menos tiene algunas opciones, digamos, para poder deducir de quién pueden ser algunos trabajos, pero si ponen el nombre y el apellido nos ahorrarían una bocha de tiempo, chicos. Hasta acá, preguntas con respecto al trabajo práctico número 3. Fíjense. Profe, usted no está escuchando. Yo a ustedes no los escucho. Hola, hola. Uy, escribieron un montón de cosas. No los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Empecemos por ahí. Sí, pero yo a ustedes no los escucho. Y eso es un problema. A ver. Ahora puede ser. Sí, no lo estaba escuchando. ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Sé que estaban hablando y no los escuché. Discúlpenme. Estaba en modo automático. Sí. Sí, tal cual. Estamos discutiendo si era inteligencia artificial o qué. No, porque... No, ya había dejado grabada la clase. Uy, me fui para adelante. Bien, preguntas, chicos, hasta acá con respecto a qué parte nos habremos quedado. Les hablé de que les conté un rumor de que posiblemente no fusionemos y después del trabajo práctico número 2. ¿Preguntas con alguno de los dos temas? Lo que decía de la fusión, si es de 7 a 8, creo que encaja justo, porque nosotros tenemos clase de 8 a 9 los martes de inglés. Ah, bien, con respecto a eso, a ustedes no le afectaría nada su horario, digamos, porque
si el cambio se lograra hacer, sería dentro de ese mismo horario que estamos utilizando. A lo sumo lo que se permutaría sería la clase de inglés, que iría para otro día. Lo acomodarían 2 horas de corrido de inglés. O veríamos, digamos, cómo hacer, digamos, entonces tenemos 2 horas de corrido nosotros. Esa sería la idea, no solamente fusionar a los 2 grupos, sino tener más tiempo de seguido, digamos. Entonces no cuento 2 veces los mismos chistes porque los tengo que practicar 2 veces. Con ustedes siempre sale mejor a veces. Pero el tema también se da que a veces no nos da el tiempo para tocar todos los ejercicios. Y eso que todavía no arrancamos con nada, digamos, de lo que es la práctica real, por así decirlo. Ahora, base de datos, sé que ya estuvieron dando algo de teoría. Y con la teoría de base de datos ya vamos a empezar a trabajar con bases de datos. Ustedes van a tener que instalarse en su computadora una base de datos, configurarla y después van a tener que empezar a operar ahí adentro. Bien. Le quería mostrar, si no tienen dudas con respecto al trabajo de práctica número 2, esto está con fecha para el 30 de septiembre, si no me equivoco, para que lo suban. Y a partir de los próximos trabajos prácticos, lo que vamos a hacer es, en este mismo repositorio que ustedes se van a crear para ustedes, vamos a subir una copia de cada trabajo. Cuando ya esté resuelto el trabajo, cuando lo tengan, bueno, terminado, ahí suben una copia de ese trabajo práctico en ese módulo que va a ser. Ahora cuando entremos a base de datos, bueno, si hay un trabajo práctico de base de datos, ahí iría las respuestas de todo el primer trabajo práctico, segundo y así sucesivamente, iría ahí. Una copia, por lo menos para que quede para toda la cursada una copia de lo que hicieron o lo que fueron haciendo, digamos, y que quede en un solo lugar de todos los módulos una copia. Después, si vamos a trabajar de manera individual, por ahí por cada ejercicio o por un par de ítems, si se nos da, si se nos presenta la ocasión, digamos, seguramente va a haber que crear algunos que otros repositorios más, pero ya les vamos a avisar, digamos, o le vamos a pasar alguna especificación para que ustedes creen el repositorio y empiecen a trabajar. Todavía no definimos si vamos a trabajar en equipos o vamos a seguir trabajando de manera individual, más que nada para cuando empecemos a tocar lo que es la parte de frontend y backend, que ahí ya empezaría a cambiar un poco el paradigma. Pero por lo que va a repositorios, esto es lo que vamos a utilizar de ahora en más, y por lo menos este repositorio que van a crear sería el que tendría que estar más prolijo porque va a ser como subido, digamos, o su presentación y va a quedar pública, digamos. Así que bueno. Si no hay más preguntas con esto, paso a mostrarle rapidito las herramientas que vamos a ocupar para la base de datos. Me interesaría saber cómo el tema de editar carpetas y eso en GitHub. Editar carpetas. Bien. Para editar carpetas, yo les había mostrado la otra vez, había creado en un repo. A ver si tenemos Profe, acá en este. Sí. no me podía conectar, ahora ya estoy conectado, me rebotaba la conexión. Sí, a mí también hace un ratito, no sé qué pasaba. Ahora le puse la señal, le estoy dando señal con el celular porque el wifi es muy bajo. Capaz que era por eso. Puede ser, a ver. Estuvimos teniendo problemas también con algunas grabaciones de algunas clases. Me han comentado que no se lograron grabar todas las clases. La verdad, creo que esto de que no se hayan grabado las clases es bastante engorroso, digamos, porque ahí va a estar bueno
poder hacer un rollback de alguna clase anterior y ver directamente ahí qué es lo que estuvimos haciendo, ¿no? Bien, acá creo que está. Bien, para crear una carpeta le había mostrado más o menos algo así, ¿no es cierto? Voy a agregar un archivo. Esto haciéndolo vía la interfaz web, pero si lo hacen en su computadora local, se bajan el repositorio, adentro de ese repositorio agregan la carpeta, hacen un commit y suben ese cambio y ya está. Bien, cuando voy a crear una nueva carpeta, acá el único truquito era que si ponen el nombre de un archivo, Linux no distingue si es un archivo o es una carpeta. Para él todos son archivos. Entonces yo pongo acá carpeta. Y si yo le pongo una barra, pasa a ser una carpeta. Pero si no le pongo nada, le pongo archivo solo y va a ser un archivo. Y ese archivo lo puedo editar. Le puedo agregar acá un texto. Claro, la consulta es si por ejemplo, le erré en el tipeo y puse mal el nombre o algo por el estilo y quiero cambiar eso, ¿no se puede? ¿Hay que eliminar la carpeta directamente? No, si no hiciste el commit, no pasa nada. Si no guardaste el cambio, por ejemplo, yo no guardé nada, ¿no es cierto? ¿Viste? Puedo volver para atrás y voy a abandonar los cambios porque no hice ni un cambio y no se creó esa carpeta. Mientras no hagas el commit, nunca se va a guardar el cambio. Ah, ok, comprendido. Bien. Con respecto, digamos, a Git, lo recomendable es que directamente empiecen a trabajar. Vamos a empezar a trabajar directamente o desde la interfaz gráfica para subir lo que van a ser las consultas a SQL. Lo pueden hacer desde la interfaz gráfica o directamente podemos empezar a trabajarlo desde el Visual Studio en las tareas. Eso lo podemos ir viendo más adelante. Podemos hacer un paso a paso de vuelta. Bien, con respecto, nos quedan 20 minutitos, chicos, así que le quiero dar las herramientas que van a necesitar para las bases de datos. Si no hay otra pregunta con respecto al trabajo práctico número de Git, le doy las herramientas rapiditas que necesita tener instaladas y vamos a las chapas. Vamos a trabajar, ¿sí? Perdón, la última, con respecto a las clases grabadas, entonces eso quedó trunco, o sea, no vamos a poder ver las clases grabadas, nunca se grabaron. Las clases anteriores, hay algunas clases que sí y hay otras clases que nunca se grabaron. Había que apretar un botón y parece que no quedó bien configurado eso y la otra era del horario, así que es probable de que las clases que tengamos grabadas van a ser las que están, las que pueden encontrar en la plataforma y si no, fuimos. La otra es, que se me ocurrió hace poco, ahora, mira, hablándolo, es que veamos si en la otra comisión quedó una clase y de última fusionamos, digamos, los videos, porque el comentario que les doy a ustedes hoy son similares a los que le doy a los chicos los martes, a la otra comisión, a la comisión A. Entonces, las herramientas que le voy mostrando o el paso a paso que vamos haciendo es muy similar en cualquier grupo, digamos, en cualquier equipo de trabajo. Bien, una de las herramientas que vamos a utilizar para... ¿Sí? Uh-huh. Ajá. Ah,
Sí, antes sí, es como que aparecía acá el enlace. Sí, Y a todos nos pasa lo mismo. sí. A mí me parece solo estas clases, esta y estas. Ajá. Eh, O que Profe, sea y otra cosita. que no Profe, y tengamos otra Profe, otra cosita, está trabado en el, o al menos a mí me aparece en la página 2 del PDF. No sé si usted está mostrando algo, pero se ve solo el PDF, nada más. bien. No, está. Claro, no sé si Hay que está recargar la negativo. página, sí. No, Ahí a está, mí me, ¿puede ser? a mí me anda bien. A mí me anda bien también. No, Entonces tenés en salgo otra y entro. ventana. Tenía en otra ventana Puse, error de puse capa el 8. chat, Hay que volver a Eh, regresar. ahí puse el chat el chat del error que te tira cuando querés abrir el video. Bien. Bien, lo voy a revisar, lo vamos a revisar con el equipo para verlo. Sé que hay clases que se perdieron, chicos, y no las vamos a poder recuperar. Son las primeras clases. Esas clases creo que vamos a ver si la podemos fusionar con la del otro grupo y ver si están, por lo menos, si acá veo que está la clase número 4, pero no están las otras clases de práctica. Y lo mismo para la teoría, por ahí si podemos fusionar estas clases, el contenido que se está dando en los dos equipos es el mismo, no cambia, no es que van más adelantados o más atrasados en uno o en otro, así que por el momento estamos, vamos a decir que estamos bien, digamos. Así que por ahí se podría ver la posibilidad de fusionar, digamos, los videos, porque el contenido va a ser lo mismo para ustedes. Salvo caso las preguntas, los chistes van a seguir siendo iguales. Bien, le voy a dar rapidito las herramientas porque se nos va la hora. Lo que vamos a ocupar, MySQL. MySQL es un motor de base de datos súper utilizado. Existe MariaDB, existen muchísimos otros motores de base de datos, seguramente lo habrán comentado, pero a nosotros nos parece, digamos, que este es un motor de base de datos relacional, es uno de los más utilizados, más comunes, por así decirlo. Con decirlo común no quiero menospreciarlo o decir que tiene menos atributos, menos características que otros. Todo lo contrario. Es una base de datos súper robusta, anda muy bien y más que nada por ese lado vamos a elegirlo, digamos, para utilizarlo. Y esto se utiliza hace años. Bien, para los usuarios Windows, fíjense que si se van a la parte de descargas, le voy a pasar después la descarga de esto, directamente acá creo que no le deja descargar porque le da una versión a prueba. Entonces lo que nosotros buscamos es la versión de MySQL Community. La Community es la versión más gratis que hay. Ayer ¿Sí? José nos habló del SAMP. También es válido. Lo que tiene SAM es que tiene PHP y no sé si queremos entrar allá por ese lado del PHP, pero podríamos ir por el lado de SAM también si algunos quieren instalar SAM. Les puedo mostrar la herramienta. Bien, si se fijan acá, chicos, a tener en cuenta algo muy importante. Cuando ustedes instalan un motor de base de datos, de todos los software que conozco, los motores de base de datos, cualquier motor de base de datos tiene una particularidad impresionante que no lo tiene cualquier otro software, que es puede acceder, digamos, a diferentes funcionalidades del sistema operativo anfitrión. Con esto lo que quiero decirles es que, por ejemplo, cuando instalan una base de datos, tiene la posibilidad del motor de base de datos de saber quién inició sesión en esa computadora y quién está haciendo qué cosa en esa computadora y quién empieza a acceder en esa computadora. Todo esto más lo orienta
porque los motores de base de datos, como su nombre lo dicen, están pensados para guardar información adentro, muchísima información, muchos datos, y los datos, uno necesita saber quién o qué hizo qué cosa en determinado momento. Es lo que suele pasar, digamos. Entonces, hace mucho tiempo atrás, mucha gente dijo, bueno, esta es una de las funcionalidades que necesitamos tener, que nuestro software no solamente debe ser un software solo, por sí solo, debe funcionar en conjunto con el sistema operativo. A lo que voy con esto, chicos, que cuando instalan una base de datos, es muy probable que cuando lo instalen tome componentes, digamos, de su sistema operativo, y a veces cuando la instalan no van a poder volver para atrás. Mucho de esto se da con servidores SQL Server y Windows, ese caso particular. Con MySQL no suele pasar tanto, pero depende qué instalación hacen, les puede generar algún conflicto o no, digamos. Pero son casos particulares y ustedes van a estar desarrollando cosas, experimentando cosas, así que no vayan a tener miedo con esto y denle para adelante. Bien, cuando van a instalar MySQL Community, fíjense que tienen para elegir diferentes sistemas operativos y acá tienen el MySQL Installer MSI. Este que está acá, este particular, digamos, este instalador es un todo en uno. Le deja instalar toditos los paquetes, lo que vamos a necesitar, que va a ser el motor de base de datos, y aparte del motor de la base de datos van a ocupar el MySQL Workbench. El MySQL Workbench no es más que nada una herramienta que nos permite acceder a nuestra base de datos. Es un cliente de la base de datos. Otro cliente de la base de datos va a ser cuando ustedes construyan un backend, ese va a ser un cliente de la base de datos, que va a ser una herramienta capaz de conectarse a nuestra base de datos y va a poder no solamente acceder a la información, sino que va a poder modificar la información, cargar información y bueno, y validar seguramente que esa información que estamos cargando esté bien. Bien, a ver, le voy a mostrar la otra herramienta que vamos a ocupar, está instalada. Bien. A ver si se ve. ¿Se ve la otra herramienta que estoy compartiendo? ¿O siguen viendo el navegador? No, profesor, se ve. Bien. Buenísimo. Esta herramienta lo que hace, se conecta a un servidor. El servidor en este momento lo tengo instalado en mi computadora local. Ustedes para programar lo van a tener instalado localmente. No quiere decir que con esta herramienta no nos podamos conectar a un servidor que esté en la nube, que esté en internet, en cualquier otra locación geográfica del mundo. Con esta herramienta también se van a poder conectar. Bien, todas las bases de datos, acá yo armé una de prueba, digamos. Lo que le va a dar es que se puedan conectar a esa base de datos, y esa base de datos lo que tiene adentro, digamos, son tablas o vistas o funciones o procedimientos almacenados. Las tablas, ustedes imagínense como tenían antes, o con lo que más ocuparon Excel, o habrán ocupado alguna vez Calc también, esas planillas de cálculo. Cada hoja que uno crea de una planilla de cálculo, imagínenselo como una tabla, digamos, en una base de datos. Eso es lo que representaría. A diferencia de un Excel que uno podía tipear, puede escribir texto a rolete, una base de datos tiene la particularidad de que uno puede restringir los campos. Bueno, en el Excel también uno puede restringir los campos y decirle qué tipo de datos podemos persistir en esta base, en ese campo. ¿No es cierto? Bien, la idea de esto es que cuando nosotros tengamos por cada hoja, tengamos una tabla, después a estas tablas hay que relacionarla y darle una relación, digamos. Bien, pero eso lo vamos a ver con los ejercicios de bases de datos. Otra herramienta que... Sí.
el SAM lo que va a hacer, le va a instalar un montón de cosas que nosotros lo que vamos a utilizar va a ser solamente el SQL Server. O sea, MySQL Server en este momento. Es válido porque lo que ustedes necesitan tener instalado es un servidor MySQL. Es válido, si ustedes lo quieren instalar al SAM, instálenlo. Lo que está bueno del SAM es que seguramente en el Windows, en la parte de la barra de tareas, en la parte de la administración, le va a aparecer un botoncito que van a tener para seleccionar la base de datos, o sea, el motor de base de datos, y van a poder reiniciar, parar el proceso o configurarlo, y van a tener para hacer todo eso por medio de una interfaz gráfica. Así que por ahí, si quieren instalar SAM, es válido, le va a servir. Le va a servir para esto. Así que si quieren ir por este lado, no hay problema. Lo que sí que le va a instalar otras cosas que todavía no la vamos a utilizar, y es posible que recién cuando entremos en el módulo de backend lo empecemos a utilizar. Sí, podría. Sí, de las dos maneras le va a instalar la versión community. No sé si el SAM, lo que no sé si el SAM le va a dar es un cliente, o sea, si van a tener el Workbench como cliente o van a tener el PHP MyAdmin como cliente para poder conectarse a la base de datos y modificar las cosas. Entonces por ahí van a tener que descargarse el MySQL Workbench y instalárselo ustedes solo, aparte del WAMP. Pero es válido, digamos. Cualquiera es válido. Otra herramienta, a mí me gusta más esta, es el DBeaver. También es otro cliente, así como el Workbench, solo que el Workbench fue creado ya por la gente de MySQL y es la herramienta nativa, digamos, de MySQL. El DBeaver es otra herramienta que no tiene nada que ver con MySQL, pero sí sirve para conectarse a múltiples bases de datos. Esta herramienta, si se la pueden instalar, está muy buena. ¿Para qué les digo? ¿Para qué sirve conectarse a múltiples bases de datos? Acá les voy a mostrar un ejemplo. Bien, fíjense que no solamente me puedo conectar a MySQL, sino que me puedo conectar a Maria, Oracle, Postgres, SQL Server, SQLite, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene para conectarse a diferentes motores de base de datos, hasta un Access. Por ahí algunos más oldie conocen esto. Es una herramienta multipropósito, multibase de datos en todo caso. Bien, con respecto a esta herramienta... Y es gratuito. También, hasta un cierto punto. Con respecto a esta herramienta, tiene lo mismo que el otro. Si ustedes ven, acá yo tengo creado, ¿no es cierto?, dos bases de datos. En este caso, una es presupuesto y la otra SIS, que es ya la propia del sistema. Se ven las dos pantallas, las voy a poner al lado. Bien. Las dos estoy mostrando las dos bases de datos. Adentro de las dos bases de datos, fíjense que tengo tablas. Acá también tengo tablas, vista, procedimiento almacenado, funciones. Seguramente hay algunos iconos o ítems acá escondidos. Pero bueno, acá tenemos tabla, vistas, también procedures, le llaman a este lado, y en este lado procedimiento almacenado, taggers y eventos. Esto no creo que lleguemos a ver, chicos. Vamos a trabajar tal vez con vistas y con las tablas. Adentro de las tablas hay creados dos tablas que son personas y movimientos. Fíjense que tiene la misma vista o la misma particularidad. Y adentro podemos ver las columnas que tienen, digamos. Inserte un número. Y si queremos poner una letra, siempre vamos a tener el problema, digamos, de que no nos dejaría ingresar, digamos, esa letra, digamos, en un campo numérico. A ver, vamos a ver, le voy a mostrar un intento acá. Está trabado esto. Bien.
En este caso, a ver. Tengo un campo que me está bloqueando acá. A ver, ahí. Bueno, acá tengo creado esta. En la otra tabla vamos a probar lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, valores, digamos, en esta tabla, ¿no es cierto? Y yo quiero modificar estos valores o quiero digamos qué con tipo de dato puedo almacenar ahí adentro. Y a ver, en teoría, si yo quiero agregar acá una letra, ya directamente no me deja agregar esa letra. Es lo que está pasando acá. Yo sí tengo que agregar un número. Esa es la validación que nosotros buscamos que pase del lado de la base de datos, digamos. Después van a haber relaciones y van a haber otras cosas un poco más complejas, pero lo básico es eso, que adentro de una base de datos nosotros podemos guardar datos de manera ordenada y todos esos datos van a estar relacionados al contexto en el que nosotros estemos laburando o trabajando. Y para salir, ¿cuál es la diferencia de esto con un Excel? Porque podríamos hacer de esto cargar en un Excel. Es que por ahí con un Excel nosotros nos vamos a, si tuviéramos que cargar 10.000 personas o 10.000 movimientos, nos llevaría, digamos, un tiempo considerable empezar a buscar ahí adentro de esos movimientos, buscar o compras, buscar facturas, buscar nombres de personas, buscar información adentro de una base de datos basada en Excel nos llevaría muchísimo tiempo y con una base de datos hecha en MySQL, en Postgre o en lo que sea, las búsquedas por lo menos van a ser mucho más rápidas y más eficientes. Ni hablar de la consistencia de los datos, y hay una cierta cantidad de atributos más que se dan, digamos, con respecto a utilizar una base de datos y no utilizar una planilla. Si hacemos el cambio de Excel a una base de datos, quiere decir que ya estamos evolucionando nuestra organización y estamos empezando a trabajar con sistemas realmente, y ahí es donde empieza la parte de programación. Cuando salimos del Excel y decimos, bueno, ya no queremos ocupar más una planilla de cálculo, vamos a empezar a trabajar con un sistema, con un software para nuestra organización, es en ese momento cuando empezamos a ocupar una base de datos. Bueno, como siempre nos queda poco tiempo y ya deberían estar en inglés, así que de las herramientas que vamos a ocupar, pueden usar el WAM si quieren, pero vamos a trabajar con MySQL, no con María. Tengan en cuenta cuando van a instalar. ¿No? No, así que le podemos quitar un poco. Dale, buenísimo. Bien, con el tema de la base de datos, MariaDB es como un fork. Perdón, profe, la comisión B sí tiene inglés. La comisión B sí. Bueno, no se salvan, chicos. Bueno. Los intermediates tienen, porque están beginners y intermediates. Los intermediates tenemos. Sí, hay que meterle ficha con inglés. El inglés cotiza bastante en otra moneda. Bueno, chicos, lo voy dejando a los que tienen que ir a inglés y cualquier cosa seguimos en el chat con el tema de si tienen algún problema para instalar esto. Como ustedes lo quieren instalar, no hay problema, siempre y cuando tengan una herramienta que le permita estar en la base de datos, entrar a la base de datos y modificar la base de datos, ya con eso estaríamos. Bueno, los dejo, hasta la próxima y nos estamos viendo.